Bienvenidos una vez más al Rincón de la Pasión, el drama y los giros inesperados que tanto amamos. Soy y estoy más que emocionada de tenerlos de vuelta en este espacio donde desglosamos cada detalle de esas series turcas que nos roban el aliento y nos dejan con el alma en vilo. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de intriga, emociones a flor de piel y, por supuesto, esos secretos que nos hacen devanarnos los sesos. Si son como yo que disfrutan de una buena trama cargada de tensión, personajes que ocultan oscuros misterios y romances que nos hacen suspirar y sufrir a partes iguales, entonces abróchense los cinturones porque este vídeo es para ustedes. Pero antes de que la magia comience, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exploraciones seriéfilas y, por supuesto, regalarme ese like que tanto me anima a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, pongamos manos a la obra. Hoy vamos a dirigir nuestro foco de atención hacia un personaje que, sin lugar a dudas, ha conquistado nuestros corazones y nos ha mantenido al borde del asiento con cada una de sus interpretaciones, Kerem. Sí, ese Kerem tan carismático, talentoso y guapo que hemos visto brillar en diversas series, y que, por supuesto, en muchas ocasiones, ha compartido pantalla con la magnífica Hande. Pero hoy no vamos a hablar de sus romances de ensueño, sino de esas situaciones límite en las que ha tenido que encender todas las alarmas, enfrentando misterios y secretos que lo han dejado con la duda constante, con esa pregunta que resuena en nuestras mentes: ¿qué está pasando realmente? ¿Qué acecha a su compañera Hande y cómo todo esto lo involucra a él, convirtiéndolo en el centro de la tormenta? Vamos a desentrañar algunas de esas tramas que nos han dejado con el corazón latiendo a 1000 por hora, esas situaciones que nos hacen exclamar: no puede ser. Necesito saber más. Comencemos nuestro viaje por el laberinto de los secretos con una serie que no solo nos enamoró, sino que también nos hizo sufrir y suspirar a partes iguales: Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta serie, aunque grabada en nuestras memorias por la dulzura y la química innegable entre Eda y Serkan, también nos regaló momentos de gran tensión y misterio, especialmente aquellos que giraban en torno a la relación de Eda con el pasado de Serkan y los secretos que ambos guardaban. Pero hoy vamos a enfocarnos en cómo Kerem Bürsin, quien magistralmente interpretó a Serkan Bolat, tuvo que estar en alerta roja constante debido a las acciones y los misterios que rodeaban a su coprotagonista Hande Erçel, que dio vida a la inolvidable Eda YLDZ. Y es que, ¿cómo podríamos olvidar la trama que detonó toda la serie? Ese supuesto acuerdo de matrimonio basado en un engaño para que Serkan recuperara un proyecto vital para su empresa, la relación inicial de Serkan con su prometida, Selin, y los oscuros negocios de su madre y su suegro, que no solo ponían en riesgo su amor, sino también su empresa y sus propias vidas. Kerem, como Serkan, tuvo que lidiar con un sinfín de interrogantes sobre el pasado de Eda, y también con la angustiante duda de si ella realmente lo amaba, o si su relación era simplemente parte de un intrincado plan. Vimos cómo su personaje, ese hombre inicialmente arrogante, frío y distante, se transformó paulatinamente en un ser vulnerable, protector y profundamente enamorado a medida que descubría los secretos que Eda guardaba y las amenazas que se cernían sobre su relación. El género de esta serie, que hábilmente fusiona la comedia romántica con el drama, la convierte en un ejemplo paradigmático de cómo un romance apasionado puede estar rodeado de un halo de tensión y misterio. La química palpable entre Hande y Kerem hizo que cada secreto, cada momento de peligro y cada giro inesperado fuera aún más impactante y emocionante para todos nosotros, los espectadores. Cada mirada, cada roce, cada palabra se cargaba de un significado oculto que nos mantenía pegados a la pantalla, ansiosos por saber qué sucedería a continuación. Ahora avancemos en nuestro recorrido con otra serie en la que Kerem también nos dejó sin aliento: Güneş Beklerken, o Esperando al Sol. En esta ocasión, Kerem dio vida a Kerem Sae, un joven rebelde y algo problemático que, en apariencia, podría catalogarse como un personaje superficial, pero que a medida que avanza la trama, nos permite descubrir que también posee un lado vulnerable y que, de una u otra manera, siempre está al pendiente de Zeynep, interpretada por Hande Doğandemir, a la que muchos confunden con Hande Erçel debido a su asombroso parecido. Aquí vemos a un Kerem que, a pesar de su actitud despreocupada y su aura de chico malo, se mantiene en alerta roja de manera constante, no solo por su conflictiva y a veces tortuosa relación con Zeynep, sino también por el intrincado contexto familiar y los secretos que sus propios padres ocultaban. Aunque esta no sea una serie en la que Kerem y Hande compartan protagonismo, nos sirve como un claro ejemplo de cómo Kerem, en su papel de galán, a menudo se ve envuelto en tramas donde la incertidumbre, el peligro y el misterio son una constante. Güneş Beklerken es un drama juvenil que, si bien se centra en la historia de amor entre Zeynep y Kerem,
también nos muestra el peso de los secretos familiares y cómo estos pueden afectar el presente y el futuro de los personajes. La serie es un excelente ejemplo de cómo las tramas de misterio y conflicto familiar pueden generar una tensión palpable y mantener al espectador enganchado a cada capítulo, ansioso por desentrañar cada uno de los enigmas que se van presentando. Un dato curioso es que esta serie fue uno de los primeros papeles importantes de Kerem Bürsin, y precisamente gracias a ella, comenzó a ganar una gran popularidad y a consolidarse como uno de los galanes más queridos de la televisión turca. Y ya que estamos hablando de dramas juveniles que nos dejaron al borde del asiento, no podemos dejar de mencionar una serie que es un claro ejemplo de cómo el misterio puede tejerse de manera magistral en una historia de romance, Ayatnak, o El amor de mi vida. Aunque en esta ocasión, Kerem no comparte protagonismo con Hande Erçel, sino con una talentosa actriz como Hande Doğandemir, esta serie nos muestra a un Kerem que también se enfrenta a situaciones en las que tiene que estar en alerta roja constante debido a la incertidumbre y los secretos que rodean a su personaje. En esta historia, Kerem interpreta a Demir, un exitoso publicista que se ve envuelto en un complejo triángulo amoroso y que además debe lidiar con los secretos y los misterios que envuelven el pasado de su amada Gökçe. El género de esta serie es una comedia romántica, pero con un toque de drama y misterio que la hacen particularmente interesante y adictiva. Vemos a un Kerem que, a pesar de su actitud inicialmente despreocupada y algo cínica, se preocupa profundamente por la seguridad y el bienestar de Gökçe, y por la verdad que ella se niega a revelar. Su personaje se muestra protector, leal y dispuesto a todo con tal de descubrir qué es lo que atormenta a Gökçe y protegerla de cualquier amenaza. Aquí no solo vemos la típica lucha por el amor y la conquista, sino también una constante preocupación por proteger a la persona amada y destapar las mentiras que la rodean. Esta serie es un ejemplo perfecto de cómo la tensión y la incertidumbre pueden surgir en los contextos más inesperados, incluso en una comedia romántica. Cambiando un poco de aires, hablemos de una serie que nos ha dejado con el corazón en la boca y las uñas mordidas, Jakob Seversen, o Si me amas mucho. En esta serie, aunque Kerem comparte protagonismo con la talentosísima Afsanur Sancaktutan, su personaje, Ateş, un exitoso y adinerado hombre de negocios, se ve envuelto en una serie de misterios y secretos que amenazan su bienestar y el de Leyla, el personaje interpretado por Afsanur. Si bien la serie se presenta como una historia de amor que se desarrolla de manera gradual y dulce, el misterio que rodea la desaparición de los padres de Ateş y los turbios negocios que manejan algunos de sus familiares, lo obligan a estar constantemente en alerta roja, desconfiando de todo y de todos. Vemos cómo Kerem, en su papel de Ateş, debe lidiar con situaciones peligrosas, mientras intenta descubrir la verdad y proteger a Leyla de los peligros que la acechan y que se hacen cada vez más evidentes. El género de esta serie, que fusiona la comedia romántica con el drama y el thriller, la convierte en una propuesta muy entretenida y llena de giros inesperados que nos mantienen al borde del asiento. Es una serie que demuestra cómo Kerem, incluso cuando interpreta a un hombre poderoso, adinerado y seguro de sí mismo, puede mostrar esa vulnerabilidad y esa profunda preocupación que tanto nos gusta en sus personajes. La química innegable que comparte con Afsanur hace que la trama sea aún más convincente y que el misterio sea aún más intrigante para el público. Una de las cosas más interesantes de esta serie es la evolución notable que experimenta el personaje de Ateş a lo largo de los capítulos, ya que comienza a conectar con su lado más humano, algo que ya habíamos visto en otros papeles interpretados por Kerem. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de una serie que, aunque ya tiene algunos años, sigue siendo una de las favoritas de muchos, Şeref Meselesi, o Asuntos de Honor. Aquí Kerem interpreta a Yiğit, un joven impulsivo, apasionado y con un fuerte sentido de la justicia, que se ve envuelto en una lucha por el honor y la venganza después de la trágica muerte de su padre. Aunque esta serie no se enmarque dentro de la comedia romántica, vemos a un Kerem muy diferente, a un hombre que se ve obligado a madurar a la fuerza y que tiene que estar en constante alerta roja para proteger a su familia y buscar justicia a cualquier precio. Esta serie es un drama con fuertes tintes de acción que nos muestra una faceta diferente de Kerem, mucho más intensa, dramática y sombría. Yiğit es un personaje que no teme desafiar a la autoridad y que está dispuesto a todo para defender a los suyos, incluso si eso significa poner su propia vida en riesgo. En esta trama, la incertidumbre y el peligro son una constante, y Kerem logra transmitir a la perfección esa tensión palpable y esa necesidad de estar siempre en guardia, preparado para lo que venga. El personaje de Yiğit es uno de los más complejos y desafiantes que ha interpretado Kerem hasta la fecha, y la serie nos muestra cómo los secretos del pasado y la sed de venganza pueden consumir a una persona, llevándola a cometer actos que jamás hubiera imaginado.
Y aunque en esta ocasión no comparte protagonismo con Hande Erçel, podemos observar que su dinámica es similar a la de otras series, un hombre que lucha por su amor, por su familia y los protege con uñas y dientes de cualquier amenaza. Hemos recorrido un fascinante laberinto de series en las que Kerem, nuestro galán turco por excelencia, se ha visto en alerta roja constante debido a los misterios y secretos que le rodean, especialmente cuando se trata de sus parejas de reparto, incluyendo a la magnífica Hande. Hemos visto cómo su personaje en diferentes contextos, géneros y con personalidades diversas, ha tenido que lidiar con la incertidumbre, el peligro y la necesidad imperiosa de proteger a aquellos a quienes ama. Cada una de estas series nos ha dejado con el corazón latiendo a 1000 por hora, gracias a sus tramas intrigantes, sus actuaciones impecables y, por supuesto, la química innegable de Kerem con sus compañeras de reparto. Esperamos que este viaje por las series de Kerem les haya gustado tanto como a nosotros. Y bueno, mis queridos seriefilos, hemos llegado al final de este vídeo repleto de misterios, secretos y emociones a flor de piel. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que el fascinante mundo de las series turcas está lleno de giros inesperados y personajes que nos dejan con la boca abierta, así que siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Les agradezco de todo corazón por acompañarme en este apasionante viaje por las tramas más intrigantes y emocionantes de Kerem. No olviden dejar en los comentarios cuál de estas series les ha gustado más o cuál les ha dejado con más intriga. También me encantaría saber si hay alguna otra serie o personaje que les gustaría que analizáramos en un próximo vídeo. Y como siempre, si este vídeo les gustó, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos seriéfilos y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando de sus series turcas favoritas. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo.